Imagina lo que escuchas. Todo lo que hago, lo hago pensando en ti. El Padrino te invita a conectarse en toda sintonía, donde encontrarás música, arte, teatro, espectáculos y mucho más. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches a todos ustedes que nos están escuchando a través de la señal de Escucha Radio. Les damos la más cordial bienvenida al programa del Padrino. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de seguir en comunicación con cada uno de ustedes a través de la señal de aquí de Escucha, desde Ángel Urraza 904 en la Colonia del Valle, y pues operando y trabajando como siempre en los controles el buen Lalo y nuestro director de Escucha Radio, Antonio Basbar. Les agradecemos profundamente. Y bueno, amigos, hoy tenemos un gran programa, como siempre. He querido en este espacio que tenemos en este momento, todo el proceso que estamos llevando en México, pues el quédate en tu casa y todo lo que estamos viviendo los ciudadanos, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el mundo. Quise aprovechar hoy para tener una gran invitada que es nuestra psicóloga, psicoterapeuta consentida de Escucha Radio, Adriana Sánchez. Y bueno, la verdad es que, Adri, bienvenida, muy buenas noches, ¿estás por ahí? Sí, hola, muy buenas noches, Cris, muy buenas noches a todo tu auditorio, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Adri, la verdad es que es un placer tenerte siempre en comunicación a través de nuestros programas en Escucha, pero aprovechando que estamos totalmente aislados de todo, ¿no? Y que de alguna manera es cuando, creo yo, en mi humilde opinión, empezamos a tener como pensamientos de todo tipo. Pensamos en lo bueno, en lo malo, en la familia, en la incertidumbre de qué va a pasar, qué está pasando con este tema del coronavirus, las noticias, la ansiedad, que a veces hasta no puedes dormir porque piensa qué va a pasar con el trabajo, con tu situación laboral, la escuela, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves, Adri, esta situación? Mira, fíjate, Cris, que justamente esta situación que además, pues bueno, nos rebasa a nivel mundial, evidentemente genera una serie de trastornos, como bien decías, y principalmente uno que tiene que ver con el sueño. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos estamos ahorita en modo alerta. Si bien durante nuestra vida normal siempre esta cuestión del estrés empezamos a desplazar las cosas que nos angustian, en este momento, pues a nivel mundial tenemos este enemigo silencioso, que es equiparable a estar en una situación de guerra a nivel inconsciente. Entonces, ¿qué sucede? Que evidentemente no es todo nuestro mundo se mueve, existen este tipo de trastornos, porque obviamente en la noche es cuando justamente en esta tranquilidad es que empezamos a darle vuelo a esta serie de pensamientos. Y aquí sí lo más importante es empezar a entender también cómo podemos utilizar esta situación, porque finalmente es una situación que está fuera del alcance de todos, que finalmente si nosotros percibimos que si salimos, que nos vamos a los extremos, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa, algo, entonces ya me puedo infectar y entonces trae todo este nerviosismo, este sentimiento de, bueno, si me infecto, entonces inmediatamente podría tener enfrente la situación de muerte. Y aquí justamente es esto que hace que eleva el cortisol, que finalmente es esta hormona que generamos en nuestros momentos de estrés, que además anda vagando por todo nuestro cuerpo. Y esto también tiene consecuencias en nuestro sistema inmunológico. Entonces, finalmente, la realidad es que el planteamiento hacia afuera, Cris, es justo como el ir hacia adentro, no solamente meternos en nuestras casas, sino también ir hacia adentro de nosotros, porque como estamos viviendo este encierro, es normalmente la situación que solíamos enfrentar la vida siempre, que es algo que está mostrando que normalmente evadíamos, ¿no? Problemas familiares, adentrándonos en el trabajo o viceversa,
problemas del trabajo, evadiéndonos con los amigos, con la fiesta, que de repente encontrábamos muchos medios de evasión. En este momento, al no tenerlo, tenemos enfrente la única oportunidad, que es justo enfrentar esos miedos. Claro. Oye, Adri, platícanos bajo tu experiencia, ¿qué has pasado durante estos días? Porque bueno, llevamos más o menos como ya confinados unas semanas, semana y media ya de manera como formal, pero ¿qué te dice, por ejemplo? ¿Qué te dicen las personas? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están tomando esta situación? Porque es algo nuevo. Habrá gente que está muy acostumbrada a estar en su casa, pero no creo que todo el tiempo en su casa, ¿no? De repente por la mezcla de actividades, ejercicio, trabajo, amigos, vida social, etcétera, etcétera. Pero me imagino que han de estar, o estamos de repente un poco ansiosos, ¿no lo crees? Sí, fíjate que yo estoy atendiendo pacientes por videollamada y ¿qué me estoy topando? Justamente lo que dices, extremos. Personas que, claro, están acostumbradas a estar en casa, que de alguna manera traían, digamos, cierta, pues ya trabajo interno en el que, bueno, empiezan más bien a tomarlo esto como una oportunidad de, pues, de leer, de empezar a insertar en su vida personal una serie de actividades que les permitan justamente controlar el estrés, además de filtrar toda esta parte de información que además es mucha, de todos los colores, en el sentido de que, bueno, hay mucha información también amarillista que solamente está creando pánico y que finalmente agudiza la situación. También por el otro lado existen estas personas que entran en pánico, además de que inician no solamente con esta posibilidad de infectarse ellos, sino de que se infecten sus parientes cercanos, y muchos evidentemente piensan en las personas mayores, y justamente ahí que nos encontramos en estos polos, que una de las oportunidades que podemos tomar es justamente iniciar el día, ¿sí? Cuando no tenemos esta postura de hacerle frente de una manera tranquila, quiere decir que necesitamos obviamente implementar ciertas actividades que nos permitan llevarlo de una manera más... De repente existe esto, Cris, que la gente o no lo cree, ¿no? Porque empieza a hablar de situaciones que tiene que ver más con una cuestión política, y hablando de si cree o no cree que existe el virus, y que evidentemente siguen haciendo su vida normal, como aquellas personas que también en esta situación están tomando ciertas estrategias, digamos, para minimizar el pánico, que tampoco son muy positivas, como puede ser el alcohol. El alcohol, el dormir mucho o el no dormir, porque de repente también se empiezan a cambiar los ciclos de sueño, a desvelarse, esta parte en la que a lo mejor pueden estar sentados frente al televisor, pero de alguna manera ansiosa por evasión. Entonces tenemos como estos extremos en las personas. Claro. Oye, y platícanos, Adri, ¿cómo tú de manera personal has tomado esta situación, estas medidas, independientemente que sé que trabajas muchísimo y eso a lo mejor te ayuda mucho en tu aspecto laboral y que estás distraída y estás muy atenta a tus citas profesionales? Sin embargo, tú como persona, como psicóloga, como terapeuta, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has vivido estos días? Y cuando, así como te levantas, inicias el día, ¿qué es lo primero que empiezas a planear o empiezas a pensar qué hacer? Ok, bueno, fíjate, te voy a comentar. Yo tengo una hija de 8 años, que además me parece que es un tema importante, porque finalmente los niños también están recibiendo toda esta información que le aportamos los adultos. Entonces, comento cómo iniciamos nosotros el día. Generalmente yo inicio con sesiones muy temprano, tanto de personas que están aquí en el país como personas que están fuera, y normalmente distribuimos, por ejemplo, esta parte en la que mi hija tiene sus actividades escolares, sin que sea esta cuestión estresante, sino más bien esta parte lúdica, porque finalmente ahorita se presta para que los niños
aprender de una manera más lúdica, filtro totalmente cualquier información negativa. ¿Qué significa? Yo entro a mi Facebook a lo mejor en 5 minutitos y no encuentro, digamos que no aterrizo en noticias que son fatalistas, porque la realidad es que sí es importante estar informados, pero la realidad es que también en estas, cuando ya son noticias que hablan de cifras, que ya hablan de de cómo está alrededor del mundo y cómo se visualiza el panorama económico, pues evidentemente entramos en mucho pánico. Me queda clarísimo que también hay muchísimas personas, por lo menos también en nuestro país, que al no ser todavía una cuestión obligatoria el mantenernos en casa, pues tienen que salir a trabajar y de alguna manera tomar esas precauciones, y que también viven este miedo y esta psicosis. Entonces, en lo personal, yo filtro la parte negativa, lo que no me aporta. Y obviamente también preparo justamente en ese escenario que podemos tener, porque la realidad es que aquí tendríamos que hacerlo como los alcohólicos, Cris, un poco un día a la vez. Un día a la vez, la que evidentemente tienes a la gente junto a ti y tienes que aprender a conectarte. Es el momento en el que podemos nosotros realmente conectarnos emocionalmente con nuestros hijos. Cuando nosotros estamos pendientes de las noticias, se da un fenómeno en casa, cuando tenemos a los niños y a los adultos también, pero a los niños particularmente, que es no sentirse mirados. Sí, no sé si recuerdas, por ejemplo, la situación también contingente que nosotros vivimos a raíz del sismo. Que obviamente todos escuchábamos las noticias, pero nadie, digamos que teníamos un vínculo emocional de realmente poder hablar acerca de lo que estábamos escuchando, sino teníamos caras de pánico, teníamos caras de miedo, de tristeza, y esto los niños principalmente, estos niños observan y se dan cuenta que sus padres están aterrorizados, y entonces también ellos inician con situaciones de miedo, y empiezan a estar, como te decía, en este estado de guerra, ¿sí? A nivel biológico, que evidentemente les va a empezar a disparar una serie de conductas que necesitamos evitar. Sí, necesitamos hacer más contacto con ellos, convivir más con ellos, y contacto me refiero no nada más sentarte y ver una serie, una película con tus hijos, sino realmente que tus hijos reciban esa mirada, ese cómo te sientes, si tienes miedo, qué te imaginas. ¿Por qué? Porque es la única manera también que los niños pueden procesar esta situación que estamos viviendo. A nivel biológico también va a haber una serie de cambios, porque obviamente empezamos a hablar de la comida, empezamos a ir a los súperes y empezamos a ver que ya hay ciertas cuestiones que ya no están, digamos, accesibles para todos. La comida empieza, digamos que empieza a bajar la accesibilidad hacia ella, y no necesariamente porque se esté terminando, sino porque entramos en este estado de pánico. Entonces, en lo personal, Cris, filtro esa parte negativa, ¿sí? Evidentemente, más bien me pongo a leer cosas que tengan que ver con mi intervención con los pacientes y cómo poder apoyarlos a estructurar. Ahorita es bien importante reestructurar nuestra vida, generar cambios positivos. Claro. Oye, Adriana, por ejemplo, pasa mucho, por ejemplo, aquí en casa, de repente estoy platicando con mi mamá y ella me dice, oye, es que yo me estreso un poco porque pues de ver tanta noticia, cada rato, tú sabes, los noticieros, radio, televisión, pues están con todo, ¿no? Con la información, pero no sé qué tan buena también a veces sea el estar viendo información, inclusive que se repite y se repite y se repite, pensando a lo mejor que algo va a cambiar. ¿Es importante el tener tanta información, o simplemente con quedarnos con los medios oficiales? Y ahorita que tú lo sabes, las redes sociales sacan información, pero de todo. Entonces, de repente llegas a casi decir, oye, pues ya mañana se acaba el mundo, ¿no? Con tanto problema que tenemos. Exactamente. Fíjate que no es necesario, porque justamente lo que dices, empezamos a ver con esta ansiedad de a ver si algo cambia. Yo aquí más bien le propondré a la gente, ¿realmente sientes una necesidad de estar informado?
pues igual y puedes iniciar el día, pero literalmente escoger un solo noticiero, un solo medio de información, no redes sociales, no los 10 noticieros que vas a ver, no estarle cambiando de canales, elige uno y justamente elige un tiempo, ¿sí? A lo mejor ese noticiero dura 1 hora con esa persona que te agrada y de ahí es o apagas tu televisión o justamente tenemos la verdad también la oportunidad de aislarnos de esa parte negativa. Sí, tenemos varias, por ejemplo, podemos meternos a YouTube y estar viendo realmente videos que a lo mejor sí hablen, por ejemplo, un punto bien importante es de nuestra salud. La gente está súper angustiada, pero la realidad es que aquí, ¿qué hace el virus o que este virus sea letal? Y justamente toda la información que tenemos, de repente no prestamos atención a esto. Que nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema nervioso están comprometidos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues evidentemente más bien lo que tenemos que hacer es empezar a tener hábitos saludables desde la comida. Entonces, más allá de estar como con esta información que no vamos a poner a la práctica, porque bien decías, la verdad es que empezar a tener una serie de datos duros que al final no podemos hacer nada a nivel individual con esta información. Lo más importante más bien sería lo que sí podemos hacer para poder mantenernos en un estado saludable, que sea, por ejemplo, esta parte de convivir en familia, el desayuno, que sea algo saludable, preparar la comida juntos, el escuchar música, por ejemplo, ese es algo que en este caso a muchas personas mayores, y claro, están muy acostumbradas a estar viendo la tele todo el tiempo. La realidad es que también esta situación nos pone enfrente que o cambiamos, ¿sí? Tomar la oportunidad de cambiar ese hábito, a lo mejor estar observando una serie de basura visual que tenemos y cambiarla. Nos cuesta el trabajo el cambio, Cris, y la realidad es que esto es lo que estamos viviendo. Nos cuesta trabajo readaptarnos a un nuevo orden que sí va a existir hasta lo económico. Y la única manera que vamos a tener de sortearlo es, claro, empezar a identificar cuáles son nuestras habilidades personales. ¿Por qué? Porque claro que el panorama hacia afuera, a nivel empresarial, la gente que tiene este trabajo que teme perder, es en lugar de paralizarnos, el miedo nos paraliza, hay que utilizar más bien ese miedo para empezar a tomar esta situación en la aceptación de lo que es, de que sí va a haber un cambio, y para que ese cambio pueda ser realmente benéfico para todos, pues necesitamos empezar a entrar hacia adentro, es ver qué habilidades, qué nuevo potencial tenemos. Desde hace unos años, alrededor del mundo el paradigma económico ha cambiado mucho, Cris. Ya tenemos más, cada vez más a los empresarios, cada vez más esta generación que está creando nuevos empleos, nuevas alternativas. Y aquí la realidad es que ese va a ser un planteamiento, es yo qué soy, qué tengo y qué voy a ofrecer allá afuera. Oye, Adriana, dime una cosa, ¿tú crees que, esperemos que esto de la pandemia del COVID-19 pase pronto, crees que veamos la diferencia del de ayer y el de hoy y el de mañana? O sea, ¿sí realmente es un parteaguas esto que está pasando en el mundo? Fíjate, Cris, que a mí me parece que sí. Lo que te decía, obviamente, primero también tenemos que enfrentar esta situación de que vivimos como muertos, pero pensando que la muerte nunca nos va a alcanzar. La propuesta que te decía hace un momento es, vamos el hoy. Si vas poniendo como en la cárcel día 1, día 2, pues por supuesto que entramos en una ansiedad completa, y entonces si nos dicen que el 19 de abril vamos a poder salir tranquilos a las calles como antes y no llega o no lo extienden, claro que vamos a entrar en una ansiedad incontrolable. Aquí más bien es, no, que vive el día de hoy, vive el momento, realmente aprovechando lo que tienes, porque esto es lo que hay en este momento. Yo creo que sí, además, en esta cuestión económica, evidentemente muchos negocios van a cerrar, evidentemente la cuestión económica va a pegar, pero justamente es la posibilidad que tenemos de empezar a abrir nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de crecimiento. Y justo, ¿cómo se detecta eso? Se detecta justo a partir de la necesidad
que vamos a tener, en nuestro caso como sociedad mexicana, en el momento en el que empecemos a ver el recuento de los daños, sí, pero lo más importante es prepararse desde antes, y esta es la oportunidad de prepararnos. Sí, porque en realidad yo creo que una de las cosas, platicaba en la tarde con unos amigos, tal vez las generaciones que nos están escuchando en este momento, pues no habíamos pasado algo así, ¿no? Ha habido pandemias a través de toda la vida en el mundo, tal vez algunas se han controlado, algunas, cuando tuvimos, por ejemplo, la influenza aquí, la H1N1, que realmente surge aquí en México, pero bueno, al final del camino como que no impactó tanto como lo que está pasando en este momento por la cantidad de muertes. Todos los días nos dice que se murieron 10, que se murieron 20, que se murieron 30. Entonces, esto está causando un pánico y la verdad veía yo que hay mucha gente como que le importa muchísimo quedarse ya en casa, pero también está la otra parte, ¿no? De la gente que como que le vale, ¿no? O simplemente no hace caso omiso de las indicaciones de las autoridades. ¿Qué conducta se puede determinar en esto? O sea, ¿es algo normal que la gente en México estemos así? Fíjate que es normal en cuanto a la negación que tenemos de las circunstancias, ¿no? Justamente cuando tú hablabas ahorita de el H1N1, cuando tuvimos aquí que igualmente no tenemos que estar en casa y demás, se dio mucho la situación de que la gente no creía que realmente existiera. Ahorita, claro, nos vamos al extremo, porque además estamos hablando de una personalidad completamente que está en el inconsciente infantil, es decir, en el que hasta que yo no vea ya el conocido, hasta que no reciba la noticia de alguien cerca de mí, pues es que esto entonces no existe, o hasta que no me obliguen a meterme a mi casa. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en muchos países? De hecho, por ejemplo, en Mérida, Yucatán, están multando gravemente a todas estas personas que salgan y que tengan síntomas. Quédate en tu casa, y también en los negocios que no respeten, y la realidad es que sí, que de alguna manera nuestra sociedad, gran parte de nuestra sociedad, está pensando que si fuera obligatorio y si fuera realmente peligroso, nos obligarían de alguna manera a estar en casa. Entonces, sí, esto es parte de la negación de la situación, porque nos confronta con esta realidad que estamos viviendo, que antepone la muerte, ¿sabes? O sea, que antepone esta situación que al final va a ser lo único seguro de nuestra existencia. Que nos puede realmente como muertos. La realidad es que no disfrutamos de las cosas que necesitamos. Es donde